Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la clase dedicada a los estudiantes de Lengua y Literatura de Lomas del Mirador, años cuarto A y cuarto C, sobre poesía. Bueno, estábamos trabajando con los textos, los poemas de García Lorca, y ahora, bueno, vamos a empezar la clase explicando las actividades del cuadernillo. Bueno, en primer lugar tienen que leer la selección de poemas de García Lorca presentes en el cuadernillo de lectura, que no es el cuadernillo de actividades, sino que son estas. eh, el cuadernillo de lectura, y acá tenemos el poema de Federico García Lorca, Romance de la Luna, Preciosa y el aire, y Romance Sonámbulo. Y estos, bueno, son del romancero gitano, del poema de Cantejonto, y también tenemos la selección de poemas extraída de el poeta en Nueva York. En este caso, bueno, ya dijimos que son el romance de la luna, Preciosa y el aire, y Romance sonámbulo, y acá tenemos Ciudad sin sueño, Panorama ciego de Nueva York y La Aurora. Bueno, lo que tienen que hacer con relación a estos poemas, luego de haberlo leído con atención, es extraer ejemplos de cada una de las figuras retóricas, extraer ejemplos de ritmo, de rima consonante y rima asonante. Bueno, con relación a las figuras retóricas, nosotros explicamos algunas, pero ahora vamos a explicar las que están en el cuadernillo. Bueno, la segunda actividad tienen que decir, bueno, de qué se trata cada poema y extraer los temas o las palabras que se repitan en los diversos poemas. Bueno, les voy a dar un tips para poder darse cuenta de qué se trata esto de las palabras repetidas, pero tiene que ver con los símbolos que lo obsesionaban a García Lorca, sobre los cuales ya hemos hablado anteriormente. Bueno, y después tienen que hacer una diferencia, digamos, tienen que distinguir entre las características que tienen los primeros poemas y los primeros poemas que forman parte del romancero gitano y el poema de Cantejonto, y el grupo de poemas que pertenece a la obra Poeta Nueva York. Y decir de cada grupo de poemas cuál es la temática que predomina, ¿no? Principalmente en los últimos. Bueno, acá ya estamos hablando de, presentando el próximo tema, que es la biografía y la autobiografía, que va a ser el tema del próximo video. Bien, ahora lo que vamos a explicar son las figuras retóricas que no fueron explicadas anteriormente. Bueno, ya habíamos hablado algo de la alegoría, ¿no? La alegoría es una metáfora continuada, como el caso de Preciosa y el aire, que es una metáfora del acoso sexual que reciben las mujeres, en este caso la gitana, ¿no? Bueno, y la metáfora, ya habíamos hablado un poco, pero vamos a seguir hablando un poquito más. En general es la identificación de un término real con una imagen figurativa. También podríamos decir que es una comparación, pero que no tiene ni la palabra como ni parece. La literación es la repetición de uno o varios fonemas en distintas palabras de los versos, como el caso de los Orozcos, ¿no? La canción de León Gieco que dice: yo los conozco, son 8 los monos, Pocho, Rodolfo, bueno, y ahí hay una repetición de la letra A. Bueno, la conversión también es una figura de repetición, es una figura fónica, y consiste en repetir una misma palabra varias veces al final de cada oración, verso o estrofa. Teníamos la anáfora que era al principio de la oración, la conversión es al final de la oración.
El cabalgamiento es una figura sintáctica que consiste en comenzar una oración en un verso y continuarla en el otro. El epíteto es una adjetivación ornamental no especificativa. ¿Qué quiere decir esto? Es una adjetivación que no agrega ninguna información nueva. Por ejemplo, si yo digo, el calor del fuego alcanzaba mi rostro, bueno, el calor es un adjetivo de fuego, pero sabemos siempre que el fuego siempre genera calor, entonces no hay una necesidad de nombrarlo, solamente se lo nombra con un objetivo estético o con el fin de poner énfasis en algún aspecto, ¿no? Bueno, el eufemismo es una forma de expresión amable para disimular algo que es desagradable o tabú. Por ejemplo, cuando se dice, en vez de decir agrotóxico, se dicen fitosanitarios, es decir, un químico que se utiliza para matar, para disfrazar de alguna forma el efecto nocivo que tiene este elemento utilizado en el campo, digo fitosanitario, que etimológicamente con la palabra fito significa hoja y sanitario significa sanar, ¿no? Sin embargo, si uno va y analiza las consecuencias, va a ver que esto se trata de un eufemismo y que esconde la terrible verdad que hay detrás de los agrotóxicos. Bueno, el hiperbatón es una figura sintáctica que consiste en invertir el orden lógico de la oración. El orden normal de la oración es primero el sujeto y después el predicado, ¿no? Entonces, y el sujeto que está regido por lo general por un sustantivo. Si yo digo, la casa está en la colina, la casa es el sujeto, está es el verbo, un verbo copulativo en este caso, y en la colina es el circunstancial del lugar. Bueno, en el hiperbatón yo doy vuelta al orden de la oración y en este caso pongo primero el circunstancial del lugar, después el sujeto y después el predicado. Esto forma parte del predicado, este es el sujeto y esta es la otra parte del predicado. También podría haber dicho, está en la colina, la casa, y también es un hiperbatón. Bueno, la hipérbole es una figura semántica y es una exageración desmesurada, como en la canción, creo que era de los abuelos de la nada, que decía, el otro día te esperé bajo la lluvia 1000 horas. Bueno, eso es imposible porque un día tiene 24 horas, así que más de 24 horas no lo podría haber esperado. Lo habría esperado 3 o 4 horas, ¿no? Pero nunca hubiera podido ser 1000 horas. Sin embargo, por un fin estético, digamos, un fin expresivo, más bien, estoy exagerando, ¿no? Cuando digo me muero de calor, en realidad no estás muriéndote, sentís mucho calor, pero estás exagerando. Bueno, interrogación retórica es, bueno, todas aquellas preguntas dentro de un discurso, de un poema, que no están escritas para ser respondidas, sino que para generar una reflexión. Y acá damos el ejemplo, el típico ejemplo del monólogo de Hamlet en Shakespeare, la obra de Shakespeare, cuando Hamlet está con una calavera en su mano, el príncipe, y dice, ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta? ¿U oponer los brazos a este torrente de calamidades y darlas fin con atrevida resistencia? Entonces él se estaba preguntando a sí mismo, o estaba pensando en voz alta, ¿no? Pero no estaba, esas preguntas son más bien filosóficas y no estaban formuladas para ser respondidas.
Bueno, en la ironía, bueno, hay distintas definiciones de ironía, pero la más común es la que sugiere o afirma lo contrario de lo que piensa o siente. Es decir, yo digo algo, pero en realidad estoy queriendo decir todo lo contrario. A ver, si ustedes me dicen, ay, no veía las horas que suba una actividad nueva, yo voy a pensar que es algo irónico, no creo que en realidad estén ansiosos por tener una nueva tarea. ¿Se entiende? Bueno, el juego de palabras, hay muchos tipos de juegos de palabras, pero bueno, acá vamos a dar solo un ejemplo, ¿no? Bueno, uno de los juegos son los palíndromos, el calambur, ¿no? Pero bueno, no vamos a ahondar en eso. Es utilizar un mismo significante con dos significados distintos. Entonces el ejemplo que yo traje acá es la mujer del quesero. ¿Qué será? Y la casa del quesero. ¿Qué sería? La mujer del quesero, quesera, y la casa del quesero, ¿qué sería? Bien, seguimos con otro. La metonimia. Bueno, existen varios tipos de metonimia. Uno es el que designa la parte por el todo. Por ejemplo, ustedes saben que antes la costumbre era que el padre vaya a pedir la mano de la novia, ¿no? Pero esto no significaba que el novio quería que el padre le corte la mano a la novia y se la dé para él, ¿no? Sino que lo que le estaba pidiendo era su mano en matrimonio, es decir, que él no quería una parte de la novia, en este caso la mano, sino que quería la novia entera para casarse, ¿no? Bueno, después el caso contrario, que no es tan común, es la parte por el todo por la parte. Es cuando yo nombro todo, pero solamente en realidad estoy representando una parte de eso, ¿no? Por ejemplo, si yo digo Argentina ganó el campeonato, no quiere decir que, vamos a suponer que es un campeonato de fútbol, no quiere decir que los 40 y pico de millones de personas, no sé cuántos millones de personas hay en este momento en Argentina, jugaron al campeonato de fútbol mundial, por ejemplo, sino que en realidad de todos esos argentinos, solo 11 jugaron el campeonato. Y sin embargo acá se nombra a toda la Argentina, queriendo representar una parte. Bueno, después otra es la causa por el efecto. Eve fue la alegría de la fiesta. Bueno, en realidad Eve fue la que causó la alegría en la fiesta, no fue la alegría, ¿no? Es decir, Eve fue la causa, pero acá se lo nombra como si fuera el efecto. Y el caso contrario sería el efecto por la causa. Le hizo mal el sol. Y no, el sol directamente no le puede hacer mal porque está a miles de kilómetros de la Tierra, sino que le habrá hecho en todo caso mal los rayos del sol. Bueno, otra figura semántica es la paradoja o contradicción. Es una reunión de pensamientos aparentemente irreconciliables, contradictorio, pero de sentido coherente. Por ejemplo, solo sé que no sé nada. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Prohibido prohibir. Bueno, esos son algunos de los ejemplos, ¿no? Que parece contradictorio, pero en realidad tienen sentido. Bueno, paralelismo. Esto es una figura sintáctica. Y es cuando dos versos son paralelos sintácticamente. Es decir, las palabras cumplen las palabras de la oración en dos versos sucesivos o en más, cumplen la misma función sintáctica. Esto lo vamos a ver en un ejemplo del poema, de uno de los poemas de García Lorca. Bueno, la prosopopeya, bueno, hay distintos tipos de prosopopeya, pero la más común es la personificación,
que consiste en atribuir características inanimadas características animadas a animales, o a objetos, o sea, darle características humanas. Por ejemplo, el arpa cantó. El arpa nunca podría haber cantado porque es un objeto inanimado, ¿no? Y el caso contrario es la cosificación. Cuando yo a un ser humano, también puede ser a un ser vivo, lo trato como una cosa, ¿no? Lo catalogo como si fuera una cosa. Por ejemplo, él, refiriéndose a una persona, es un recurso útil. Bueno, la reduplicación es la repetición de una palabra al principio o dentro de una oración. Otra figura de otro recurso fónico. El retruécano es cuando una frase está compuesta por las mismas palabras que la anterior, pero invertida de orden o función. También es un recurso fónico. No olvide que la espero, no espere que la olvide. Ese es el ejemplo. Bueno, el símbolo es la representación de una idea a través de un objeto. Por ejemplo, el caso de la rosa, que es un símbolo polisémico, porque, bueno, poli quiere decir mucho, y sémico significa significado, puede tener mucho significado de acuerdo al contexto, pero en algunos casos la rosa simboliza a la mujer, pero también puede, en otros contextos, puede simbolizar el conocimiento. La paloma de la paz, o la paloma, simbolizando la paz, la paloma con la rama de olivos en la boca. Las alas, simbolizando libertad, o la balanza como símbolo de la justicia. Bueno, otra figura retórica muy utilizada es el símil o comparación. Bueno, todos sabemos lo que es una comparación. Es cuando yo relaciono dos elementos que tienen determinadas similitudes. Por ejemplo, yo puedo decir, la naranja es más pesada que la manzana, ¿no? Bueno, y la naranja y la manzana son elementos que forman parte de un mismo campo semántico, que es el de la fruta. La analogía también es una comparación, pero en este caso la comparación se establece entre dos esferas diferentes de la realidad. Por ejemplo, si yo quiero referirme a la redondez de la Tierra, la puedo comparar con una naranja. La Tierra pertenece a la esfera de los astros celestes y la naranja pertenece a los astros de la fruta, pero puedo compararla porque las dos son redondas, porque las dos están como achatadas en los polos, digamos. Entonces así puedo establecer la analogía. Bueno, ahora entonces sí vamos al análisis del romance sonámbulo, pero primero lo vamos a escuchar. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con los ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana. Las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga.
Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. Tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas. Barandales de la luna, por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata. 1000 panderos de cristal herían la madrugada. Verde, que te quiero verde. Verde viento, verde ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te espero? ¿Cuántas veces te esperara, cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda? Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima, como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban, verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de aceros si puede ser, con las sábanas de Holanda. Compadre, ¿dónde está, dime? ¿Dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba? Acá podemos ver entonces varios ejemplos de figuras retóricas. Muchas de estas figuras están vinculadas con los recursos fónicos. Si vemos muchos recursos vinculados a la repetición. Por ejemplo, la anáfora. La anáfora era cuando había dos versos que comenzaban con la misma palabra, ¿no? Y también la reduplicación de la palabra verde, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de paralelismo. El paralelismo, recordemos, era cuando dos versos tienen la misma estructura sintáctica, dejando de lado el i, ¿no? El conector aditivo. Vemos que tenemos un artículo, un sustantivo, el núcleo del sustantivo, ¿no? El núcleo del sujeto, un sustantivo. Sobre la mar, en la montaña, son circunstanciales de lugar, los dos, ¿sí? Entonces, la estructura sintáctica es igual, ¿no? En las dos oraciones. Tenemos entonces un artículo, un sustantivo, y estas dos construcciones que son circunstanciales de lugar. Bien,
Y acá también tenemos la conversión, cuando la palabra se repite al final del verso, ¿no? Verde, pelo verde, verde carne, pelo verde. Bueno, cuando la palabra se repite al final del verso, que aparece acá también, es conversión. Y también tenemos un ejemplo de ritmo. El ritmo, cuando dice verde que te quiero verde, lo vuelve a repetir, acá, por ejemplo, verde que te quiero verde, pero también repite verde carne, pero verde a lo largo del poema, ¿sí? Entonces, eso hace que el poema tenga un ritmo, ¿no? Bien, acá tenemos un ejemplo de metáfora, con ojos de fría plata. Los ojos de fría plata podrían estar significando los ojos de una persona muerta, ¿no? Pero bueno, recordemos que una metáfora es una comparación a la que se le ha quitado el como, ¿no? O el parece. Entonces, serían ojos como de fría plata, es decir, parecen de fría plata, ¿no? Porque son brillosos y están abiertos, bueno, vaya a saber cómo. Pero son como unos ojos muertos, da la impresión, ¿no? Bueno, acá tenemos un símbolo que es la luna, ¿no? La luna gitana. Decíamos que la luna en el universo lorquiano significa la muerte o el presagio de muerte, ¿no? En el mundo gitano, ¿no? Pero también hay otro símbolo de muerte que simboliza la muerte dentro de la cosmovisión de Lorca, que es el color verde. El verde, eh, a contramarcha de lo que significa para la mayoría, porque el verde por lo general significa esperanza o significa vida, porque lo relacionamos con las plantas. En el caso de Lorca, no, o del universo, digamos, vinculado a los gitanos, no. Es decir, el verde es símbolo de muerte porque se lo relaciona con el moho, ¿no? Y vamos a ver cómo se desarrolla esta idea. Entonces, el verde también es un símbolo. Y acá dice, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando, es decir, y ella no puede mirarlas. Las cosas la miran, es decir, es una personificación. Entonces le da un atributo de ser animado a algo que es inanimado. Y ella no puede mirarla. Y en este caso es una metáfora de la muerte, es decir, ella acá no dice que la gitana está muerta, sino que lo está sugiriendo. Ella no puede mirarlas porque está muerta. Bueno, y acá nuevamente el estribillo, que es lo que le da ritmo al poema, verde que te quiero verde. Bueno, acá estamos nuevamente en presencia de una metáfora, cuando dice grandes estrellas de escarchas vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. Las estrellas de escarchas podrían ser, por ejemplo, el rocío. Las estrellas, el rocío o el rocío congelado, ¿no? La higuera, bueno, acá tenemos un caso de metonimia que sería el efecto por la causa, ¿no? Dice, la higuera frota su viento con la lija de sus ramas. Bueno, el que conoce la higuera sabrá que, bueno, por un lado, sus hojas y sus ramas son ásperas, ¿no? Por eso dice la lija. Pero también que sus ramas son retorcidas y que cuando se juntan entre sí y el viento las mueve, generan un sonido. Pero acá
en vez de ser el viento el que mueve la higuera, es la higuera la que mueve el viento, ¿bien? Es entonces un caso de metonimia muy claro. Y cuando dice, con la lija de sus ramas, es un caso de comparación, es decir, compara las ramas con una lija porque es áspera, ¿no? Bueno, y el monte, gato garduño, acá tenemos otra comparación, ¿eh? O podríamos considerarlo una metáfora también, pero el monte es como un gato garduño porque es solitario, porque es salvaje. Bien, y dice acá, eriza sus pitas negras. Las pitas son unas plantas grandes, espinudas, pero en realidad no son agrias. Las pitas no son agrias, son comestibles. Pero acá dice que son agrias, ¿por qué? Porque en realidad el sabor es un sentimiento, ¿no? Es decir, un sentimiento amargo, un sentimiento de tristeza. Y bueno, y esta es una sinestesia porque le está dando un atributo de sabor a algo que no le corresponde, ¿no? Una sinestesia es en realidad darle atributos de un sentido a un sentido que no le corresponde. Cuando yo digo, por ejemplo, silencio oscuro, uno el silencio lo percibe con el oído y la oscuridad lo percibe con la vista. Sin embargo, yo puedo decir silencio oscuro porque en realidad estoy de alguna forma representando un sentimiento, la oscuridad como relacionado con la tristeza, y el silencio también lo relacionamos con la tristeza. Entonces, cuando yo relaciono elementos que pertenecen a distintos sentidos, ¿sí? En ese caso estamos en un caso de sinestesia, ¿no? Bueno, pero ¿quién vendrá y por dónde? Eso podría ser una figura retórica. Ella sigue en su aranda, verde carne, pelo verde, nuevamente la repetición, ¿no? Soñando la mar amarga. Bueno, acá este caso es más clara la sinestesia, ¿no? Nosotros sabemos que el mar en realidad tiene un sabor un sabor salado, no amargo. Entonces acá lo amargo tiene que ver con el sentimiento de amargura, ¿no? Porque en realidad ella está esperando a su amado, a su amante, que está en el mar, que vienen por un barco y no llega nunca. Entonces ¿cómo es? Esa espera la amarga, la entristece a la gitana. Bueno, y acá tenemos dos cosas. Tenemos anáfora y tenemos paralelismo en estos tres versos. En primer lugar, la anáfora está marcada por el adjetivo posesivo mi, los tres comienzan con mi, y el paralelismo está en la igualdad de estructura sintáctica. Tenemos entonces acá este adjetivo posesivo, que es un modificador directo de caballo, que es un sustantivo y es a su vez el núcleo del sujeto, por preposición, su casa es otro adjetivo posesivo y un sustantivo. Y bueno, y vemos el mismo tipo de palabras repetidos en los dos versos que siguen. Entonces este es un ejemplo de paralelismo, ¿no? Y acá tenemos otra anáfora, acá este verso empieza con compadre, acá vuelve a repetir compadre, entonces una anáfora. Bueno, acá esto marqué con color porque dice, pero yo ya no soy yo, porque él le pedía, cuando llega el novio de la gitana, que llega herido, le pide asilo a su suegro, ¿no?
Y el suegro le dice, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Bueno, yo escuché un análisis del poema donde decía que, o sea, escuché dos versiones sobre esto, y una decía que él le dice que su casa no era su casa, porque él estaba entristecido por la muerte de la gitana, de su hija, ¿no? Pero yo creo que en realidad esto tiene que ver más con el contexto de la dictadura de Franco, que, o sea, que los gitanos ya no eran dueños de nada, por la persecución de la Guardia Civil. Yo creo que, y si uno ve cuál es el final, porque sabemos que al gitano lo hiere la Guardia Civil y lo venían persiguiendo, le venían golpeando, le venían pisando los talones. Me parece que ese podría ser, digamos, podría ser el caso, ¿no? Bueno, él le pide entonces morir en una cama, y le dice, bueno, ¿no ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? Entonces el suegro le responde, 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. Bueno, esas 300 rosas morenas no eran ni rosas ni eran morenas, sino que simbolizaban la sangre eh, que le vertía a partir de las múltiples heridas que tenía, y bueno, parecían rosas morenas, y morenas en realidad hace referencia al color oscuro de la sangre, ¿no? Bueno, entonces eso es una clarísima metáfora. Bueno, y acá, bueno, nuevamente dice, pero yo ya no soy yo, eh, y bueno, es una repetición, ¿no? Ni mi casa ya mi casa, acá vuelve a repetir, digamos, también el ritmo se va creando con lo que dice el suegro, ¿no? Lo vuelve a repetirse. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de conversión, es decir, cuando termina con la misma palabra, la repetición de dos versos, con la misma palabra, y también esta dejadme subir, dejadme, ¿sí? Acá también tenemos repetición. Y dejando, dejando nuevamente, otro ejemplo de anáfora. Y bueno, y esto, además de la anáfora, en dejando un, también encontramos un paralelismo, porque dice dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Es decir, sintácticamente estas dos oraciones son idénticas, pero además en este verso tenemos un hipérbole. ¿Por qué? Porque es una exageración decir que era un rastro de lágrimas. Lloraban mucho, sí, pero no tanto como para dejar un rastro de lágrimas. Bueno, acá tenemos otra metáfora, dice, 1000 panderos de cristal herían la madrugada. Bueno, yo escuché una interpretación de que esos 1000 panderos de cristal eran los cantos de los gallos que cantaban al alba, pero a mí me parece que también podrían ser las gotas de rocío, o podrían ser, no sé, los grillos, si lo tomamos desde el punto de vista del sonido, o podrían ser las estrellas, ¿sí? Es decir, es como una metáfora bastante abierta. Bueno, nuevamente la anáfora, verde que te quiero verde, en la repetición de la palabra verde, y el ritmo nuevamente, ¿no? Bueno, y después encontramos otros ejemplos. Dice, los dos compadres subieron, el largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca, ¿no? Pero en realidad acá está haciendo más referencia a un sentimiento. Bueno, después la idea es que ustedes continúen con el análisis, tanto de este problema, de este poema, como de los que siguen.
Bueno, nos vemos en la próxima clase donde vamos a trabajar la biografía y la autobiografía.